lo que estaba comentando de que hay que añadir a la red autónoma información para ver cuándo se disparan las transiciones o cuál se dispara en caso de conflicto, lo tenéis en esta diapositiva representado. Aquí tendríais el modelo dibujado un poco de otra manera de cuando publicamos en un artículo el modelo de red de Petri que hemos estado haciendo del sistema de fabricación, en el cual nunca viene mal poner comentarios, ¿vale? Nombres a las cosas para que se sepa lo que significan, pero esos son solo comentarios, son aclaraciones para entender el significado. Una manera de interpretar, ¿vale? Interpreto porque la red de Petri podía significar muchas cosas, pues una manera de interpretar es poner los significados. Cuando hablamos de interpretaciones formalmente a lo que nos referimos es que le añadimos a la red cosas que sí le cambian el comportamiento de alguna manera, que es señales que condicionan el disparo de las transiciones o acciones que se producen cuando yo estoy con el estado, en un estado o en otro. Por ejemplo, si estoy en el estado que aquí hay marca, que el robot está libre, pues podría haber una luz verde, por ejemplo. O si ha fallado la máquina, pues en este estado podría poner una alarma para avisar al operario, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que o cuando estoy en el estado de trabajar, pues en realidad esto es el controlador, o sea, esto no es la máquina. Así que cuando llega a este estado, yo lo que haría aquí es mandar una señal a la máquina de ya te puedes poner a trabajar, porque tened en cuenta que esta red de Petri está en el controlador y está conectada a la máquina. Entonces, cuando el controlador pasa al estado de máquina 2 trabajando, pues normalmente lo que tiene que hacer es decirle a la máquina, vale, ya te puedes poner a trabajar, y así la máquina 2 efectivamente está trabajando. Cuando la máquina 2 termina, le dice al controlador que ya ha terminado y entonces el controlador puede avanzar la marca al siguiente estado porque ya ha terminado de trabajar. O sea, tienen que estar sincronizados y la manera de sincronizarse es ese bucle causal en el cual el controlador da órdenes a la planta y la planta informa al controlador, y así todo el rato, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que... Y aquí tendríais la interpretación en la que en vez de poner señales, pues podemos poner probabilidades, tiempos, etcétera, etcétera, que sería para la evaluación de prestaciones. Bien. En el curso de todas formas nos vamos a concentrar en el caso de diseño de automatismos, en el cual, pues eso, la interpretación que nos va a interesar es la de que tenemos señales de entrada y salida. ¿Vale? Señales de entrada que condicionan las transiciones, señales de salida que son acciones que se realizan mientras estoy en un determinado estado. ¿Cómo se pasa de lo que sería el proceso, la idea, el diseño, al control, ya la implementación del control? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo bastante simple de un tipo de sistema que es parecido al que habría en la práctica. Este está sacado de este libro, ¿vale? Que también está por ahí por la biblioteca. Es un libro bastante como un poco de manual, más de oficio, ¿no? Más destinado a FP, que mucho detalle, de bajo nivel. Pero bueno, el caso es que vamos a utilizarlo pues para aclarar ese concepto y para que vea. Parece que es todo lo mismo, pero hay una ligera diferencia, ¿vale? Primero, uno piensa en el proceso y uno dice, bueno, yo estaré en esto es un sistema que lo que queremos es que vaya alimentando piezas. Las cogemos y las ponemos en esta otra parte. Eso es una parte de un sistema de producción en el lo típico. Esto se replica y hay tropecientos mil en cada sistema, ¿no? Pues alimentación, un movimiento de una parte de una pieza desde el punto de alimentación al punto donde se trabaja, etcétera. Entonces, estoy en una posición inicial y lo que quiero que haga mi sistema es sacar una pieza, cogerla, llevarla al sitio donde se va a trabajar con ella, la sueltas y vuelves a por otra, ¿vale? Esto es el concepto, ¿vale? Entonces, ese concepto uno normalmente, el ingeniero, lo desarrolla poniendo una serie de hierros, cacharros, ¿vale? Cómo se almacenan las piezas, cómo se sacan, cómo se cogen, cómo se llevan, cómo se sueltan. Y entonces empieza a diseñar cosas. Y dice, mira, pues vamos a poner en un almacén vertical. Entonces, habrá un cilindro neumático que está tapando el almacén. Entonces, cuando se echa para atrás, cae una pieza. Y cuando el cilindro neumático se echa para adelante, se saca la pieza, ¿vale? Para moverla tendremos una garra, ¿vale? Que se puede cerrar para coger la pieza o abrir para soltarla. Entonces se cierra la garra y cuando está cerrada, pues tengo otro cilindro que lo que hace es girar esto, pum, y para llevarlo se supone que aquí está el punto donde se trabaja con él, para llevarlo a ese punto, eso va a ser llevarla. Y se suelta la pieza y luego se vuelve, etcétera. Ya tengo más o menos pensada cómo lo voy a montar. Ya he hecho el plano con el CAD de qué es lo que quiero hacer, ¿vale?
Entonces, a estas alturas, pues uno podría coger y decir, ahora voy a modelar con una red de Petri. En este caso es muy sencillo porque es un sistema secuencial, solo es una cosa. Voy a modelar cuál es el comportamiento y diría, pues, estoy en un estado inicial y cuando se cumple todo, vale, empiezo. Y a partir de ahí es que empieza a funcionar la cosa científicamente. Saco una pieza, ¿vale? Cuando ya la he sacado, la cojo. Cuando ya la he cogido, la llevo. Cuando ya la he llevado, la suelto. Cuando la he soltado, vuelvo. Y cuando acaba de volver, pues ya el alimentador puede volver también para prepararse para sacar la siguiente pieza, ¿vale? Este sería el modelo autónomo, ¿vale? Solo los estados y transiciones en los que voy a estar. ¿A esto qué le falta? Le faltan las señales. Entonces las señales serían, habría que pensar, ahí entraría el ingeniero mecánico que sabe de automatización, o si no tendría que llamar al colega, depende de cómo sea la empresa. Ya os digo que es muy típico que esto, se os cuenta porque es muy típico que esto lo acabéis haciendo vosotros, ¿vale? En tiempos estaba con unos ingenieros mecánicos y químicos trabajando y estaban haciendo una planta de oxicombustión en lecho fluido, es decir, una cosa pues de mecánicos, de químicos, de energéticos, lo que queráis, pero claro, pues estaba ahí en el edificio este de, ¿cómo se llama? La guardería de empresas, no me sale el nombre. El caso es que, bueno, tenían que montar ese sistema, que era un sistema mecánico con sus lechos fluidos, sus bombas, todas las cosas, todo, la parte cara del sistema, pero claro, pues no había para contratar a un ingeniero automático que les hiciese el diseño del control de todas las piezas. También lo tenían que hacer ellos. O sea, ellos estaban para estudiar el proceso energético y para esas cosas. Pero bueno, son ingenieros, pues en ese caso, pues yo les asesoraba, les decía un poco lo que tenían que hacer y ellos pues pensaban qué sensores había que poner, los autómatas y hacer los programas de control y todas las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría el ingeniero automático o vosotros? Pues lo que haría aquí es añadir una serie, o lo habría hecho a la vez que el diseño, una serie de sensores para saber cuándo el que empuja la pieza ya ha llegado hasta el punto. O sea, lo que voy a hacer es mandar una orden a este cilindro de expandirse, que eso será poner una válvula de manera que entre el aire comprimido para que esto se estire hasta que llegue a un punto que yo detecto con un detector S2, que es que ya ha llegado al final de carrera. En ese momento dejo de empujar, ¿vale? Y cuando ya haya pieza, entonces otro cilindro habrá un detector que me dice que ya he cogido la pieza porque noto el contacto, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que añadir las válvulas que van a hacer las acciones y los detectores, finales de carrera, lo que sea, que me dicen si ya he llegado a donde tenía que llegar, si ya se ha cumplido la condición que se tenía que cumplir. Y eso lo añadiría al modelo, ¿vale? Entonces, cuando yo lo programe, bueno, aquí ya está puesto como un SFC, pues en lugar de la red de Petri lo que tendré es la misma de antes, pero ahora en vez de poner como estaban antes, que si sacar una pieza, que si ya está sacada, cogerla, pues pondré claramente A más, que eso es meterle aire al cilindro este para que se estire, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta detectar S2. S2 es el final de avance del alimentador. Cuando se ha llegado al final de avance, dejo de echar aire y lo que hago es echar aire en el cilindro que cierra la pinza. B más, hasta que detecte que la pinza se ha cerrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco esa es la idea de este ejemplo, que veáis cómo prácticamente empezamos con un concepto abstracto, ¿vale? Que es simplemente nuestra idea de cuáles son los estados que vamos a hacer y las operaciones, y luego lo tenemos que llevar a la práctica concretando qué acciones y qué condiciones, qué acciones hay que hacer, qué condiciones se tienen que verificar para ir evolucionando, ¿vale? Es decir, que lo bueno es que como esto lo podemos utilizar como lenguaje de programación, del concepto abstracto a lo que es el programa, no hay que pasar entre medias por, si yo pudiera programar esto, no habría que pasar entre medias por cosas espantosas como por ejemplo esto, ¿vale? Vale, ya tengo este sistema, pues ahora tengo que poner una serie de biestables y esos biestables tienen una serie de condiciones lógicas en función de las entradas y tengo que realizar todo esto, ¿vale? Sino que ojalá se pudiera directamente meter esto, ¿vale? Pues eso es de lo que vamos a hablar ahora, de la realización. Y de este ejemplo, antes de que pasemos a la realización, lo dejo para que esto va a ser para mañana. Una de las cosas que haremos mañana es este ejemplo, ver si podemos sacar una variante en la cual se vaya más deprisa, porque
porque esto hace una cosa detrás de otra. Pero a lo mejor, mientras yo estoy llevando la pieza, en vez de como aquí, que cuando acabo de llevar la pieza vuelvo y entonces echo para atrás el alimentador y saco la siguiente pieza, a ver si lo puedo hacer a la vez. Es decir, que mientras estoy llevando una pieza por un lado, ya esta otra parte de aquí saque la siguiente pieza, de manera que cuando yo haya vuelto no tenga que esperar a que me saquen la pieza, sino que ya esté ahí esperándome, ¿vale? Y el tiempo que gano. Haremos esa variante y alguna cosita más de ejemplos que os comento luego al final. Bien, pero ahora seguimos con la historia de la realización. Entonces, uno podría hacer una realización cableada con electrónica o bien podría hacer una realización programada. Y la suerte es que hay una norma electrotécnica que dice que, claro, porque al principio cada fabricante pues tenía su manera de programar los autómatas, pero como interesa que se puedan utilizar autómatas de distintas marcas en un proyecto o lo que sea, pues se normalizó cuáles eran los lenguajes que tenían que tener los autómatas. Al principio tenían solo algunos, ahora en general los tienen todos. Bueno, luego comento lo de los lenguajes un poco. Cosas a tener en cuenta para decidir si la realización ha de ser cableada o programada. Hacerla cableada de esta manera tiene una ventaja, que es que el coste por unidad es muy, muy bajo, porque solamente tenemos el trozo de electrónica que me necesito, mientras que si la hago programada, pues tengo que tener mucha más electrónica digamos, para que construir el computador de la complejidad que sea que me permita hacer las cosas, ¿vale? Pero también vamos a pensar cuál es el coste del desarrollo y la explotación. Si yo lo hago cableado, ¿vale? Desde que tengo la idea hasta que lo construyo pasa mucho tiempo, porque tengo que hacer un diseño electrónico, montarlo, verificarlo, etcétera, etcétera. Y luego, cuando lo quiera explotar, pues aquí tengo lo que justo he hecho, pero a lo mejor ahora se me ocurre, ay, me gustaría tener una información para el nivel alto de producción sobre no sé qué. Ah, pues es que eso no lo había previsto. Aquí está, esto funciona, pero aquí no hay ninguna señal que tú puedas explotar para nada. O es que ahora quiero cambiar un poco la operación, pues hay que hacer otro circuito distinto, ¿vale? Es decir, que lo que es el tiempo de desarrollo, herramientas para hacer verificación previa, simulaciones, la posibilidad de modificar cosas, incluso cuando el proceso está en marcha, es decir, hacer un cambio y que si no quieres cambiar sensores y actuadores, simplemente quieres cambiar el comportamiento, todo ese tipo de cosas, una solución programada me lo permite, ¿vale? Mientras que una solución cableada no, ¿vale? Y ya por último, sobre todo, que este control que yo estoy haciendo, ¿vale? Este es muy sencillo, ¿no? Pero esto es, digamos, la planta. Y normalmente a niveles muy altos, no esto justo, pero a niveles muy altos, yo voy a querer saber cuántas piezas estoy produciendo, cuando estoy terminando de producir las piezas. Es decir, yo quiero poner inteligencia dentro de mi fábrica, ¿vale? Es decir, que quiero saber cómo están las cosas para tomar decisiones. Bueno, pues la parte que está de la inteligencia, del cerebro de la fabricación, no de lo que sea, que está pegada a los músculos, a los hierros, es justo la automatización. Entonces, aquí es donde tengo los sensores que detectan las cosas, etcétera. Entonces, normalmente me interesa no recoger toda la información, pero sí que de forma jerarquizada y agrupada, ir recogiendo información, bueno, pues los ojos que tengo en la fábrica son precisamente los automatismos, con lo cual, si yo necesito integrar todas las automatizaciones o llevar a niveles más altos información sobre lo que está pasando en la planta, pues una solución programada me lo va a permitir, porque yo tengo el ordenador que está haciendo las cosas y a la vez que está mandando las órdenes a los músculos, puede decirme, oye, que estoy haciendo esto, oye, que llevo tantas piezas fabricadas, oye, que llevo tantos fallos, ¿vale? Lo que sea, e informar al resto. Entonces, estas razones son las por las que se prefiere con mucho una realización programada cuando se trata de un proceso industrial en el que a lo mejor solamente vamos a tener automatizado un puesto en una fábrica, exactamente uno de ese tipo, porque es mi puesto de no sé qué, o unos puestos parecidos. Mientras que si lo que quiero automatizar es un producto que lo voy a vender y quiero que sea barato, pues a lo mejor no hago una realización programada. A lo mejor hago una realización justo cableada para que haga exactamente lo que quería y nada más, ¿vale? Ya va a ser más barato y más rápido. Aún así, cada vez más lo que está pasando es que la electrónica programada es más barata que la cableada, digamos. Es más barato poner un microprocesador muy sencillito, ¿vale? En un producto que andar poniendo directamente las puertas lógicas, los biestables, o incluso una electrónica programable con chips genéricos que yo los puedo
modificar. Así que, bueno, sobre todo para vosotros como ingenieros de proceso, que os tocaría hacer automatizaciones, que no sería la del producto, sino que en muchos casos sería la automatización de unas máquinas de un puesto de trabajo, e incluso si hicierais desarrollo de producto, pero sobre mecatrónica y tal, pero si estáis desarrollando proceso, con muchísimo, la mejor realización es la programada. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace falta para hacer una realización programada? O sea, ¿qué tipo de ordenador voy a utilizar? Pues bueno, no es un ordenador normal. En este caso, no es un ordenador con un teclado USB, sino que es un ordenador que está conectado con una fábrica, con un proceso. Entonces, lo que tiene que tener es muchas entradas y salidas con el proceso. Le van a llegar muchas señales que le informan de qué es lo que está pasando para ver si tengo que cambiar de estado o no, y muchas salidas que tiene que decirles a muchas válvulas, ponte en marcha, ábrete, interruptores, tal, lo que sea. Esas salidas precisamente no van a salir por pantalla que se encienda tal cosa, sino que lo que queremos es que la salida directamente encienda tal cosa. Entonces, a ver si esa cosa es una cosa pequeñita, como una válvula neumática, pues una electroválvula, si la salida del ordenador que voy a poner tiene la suficiente potencia, digamos que son unos cablecitos que ya tienen la suficiente energía, pues ya no tengo que hacer nada más que conectar ahí la electroválvula y cuando se produzca esa salida, la electroválvula se abrirá, se cerrará, lo que sea. Hace falta que funcione en tiempo real, es decir, que tengo que tener una cierta garantía de que desde que se produce una señal hasta que se le reacciona, pues pasa el tiempo, un tiempo predecible, normalmente corto, ¿vale? No que el ordenador vaya a su bola, sino que es importante que vaya cumpliendo unos tiempos y que si por lo que sea no los cumple, que me avise. Que si me dice, oye, que es que no llego, pues que me diga que estoy perdiendo, eso que decía que hay el enanito que está todo el rato, ha pasado algo, ha pasado algo, ha pasado algo, y cuando pasa algo hace las cosas, pues que no diga, y antes de decir si ha pasado algo, ya ha pasado una cosa y otra, y no le da tiempo y se le acumulan, ¿vale? Ese ordenador normalmente lo voy a poner pegado a los hierros, así que tiene que ser robusto para estar en un ambiente industrial, que ya sabéis que tienen vibraciones, golpes, puede haber aceites ácidos, interferencias electromagnéticas por las máquinas. Ya sabéis que lo que es una fábrica, el ambiente industrial, pues no es precisamente el sitio más agradable para estar, ni para una persona ni para un ordenador. Tiene que ser robusto. Tiene que ser fácil de manejar por el personal técnico del proceso. Es decir, esto ha cambiado, pero el tiempo los ordenadores eran una cosa que manejaba gente con gafapasta y pata blanca, y el técnico del proceso pues era una persona que trabajaba con el destornillador y con el voltímetro o lo que sea. Bueno, pues había que hacer que fueran ordenadores adaptados a la cultura, a la formación, a la manera de hacer las cosas de esos electricistas, esos técnicos, digamos, de proceso. Hace falta que sea fácil de hacer el desarrollo de programas, o sea, que se puedan proyectar, se pueda desarrollar un programa, probarlo, hacer las instalaciones, hacer cambios en marcha, etcétera, y hace falta que sea flexible, porque no es lo mismo automatizar un proceso pequeñito que un proceso muy grande. Uno tendrá pocas entradas y muchas salidas, otro muchas entradas y pocas salidas. Entonces, que el computador que pongamos sea adaptado al proceso que queremos controlar, ¿vale? Es decir, que tiene que ser muy flexible de configurar. No puede ser que sea, pues venga, tienes el modelo básico, el modelo premium. No. A ver, espera un momento. Yo necesito uno que sea con esta capacidad de cálculo, con esta memoria, con todas estas entradas, estas salidas, ¿vale? Es una situación un poco distinta de lo que sería la especificación normal de un computador. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Pues este problema se resolvió en su momento y por ahora sigue funcionando, ya le quedan unos años, aunque ya siente el aliento de los procesos industriales en muchos casos para sustituirlo, pero dale tiempo, que son los autómatas programables o Programmable Logic Controllers, que son unas máquinas electrónicas, unos programables, o sea, unos computadores que están destinados a controlar procedimientos lógicos secuenciales del estilo de los que hemos visto, hace esto, luego esto, en ambiente industrial y en tiempo real, ¿vale? Bueno, pues aquí viene un poco de historia, que os he dejado un enlace por aquí, pero os voy a contar muy brevemente cómo empezó todo esto. Esto empezó en el año 69 en la industria del automóvil, ¿vale? La cosa es que, imaginad, habéis visto, conoceréis pues una típica fábrica de coches o de cualquier otra cosa, pero bueno, pasó con coches sin la General Motors, pues que hay un montón de prensas, hay máquinas para hacer una serie de tareas y cada vez más ahora hay robots, pero en su momento pues simplemente eran las prensas, las líneas transfer, etcétera, cosas que
que hacen una serie de operaciones secuenciales, como la que hemos puesto de mover las piezas o chafar una chapa o lo que corresponda. ¿Vale? Entonces, cuando cambiaban de modelo, pues cambiaban algunas cosas y la manera de controlar todas esas máquinas, líneas transfer, etcétera, era mediante armarios de control. Es decir, todo lo que hacía el cerebro era lógica cableada. Es decir, tenían puertas lógicas, tenían relés, tenían todas esas cosas y eso lo ponían en los armarios de control. Cada una de las piezas estaban ahí atornilladas y cableadas entre sí, ¿vale? Y eso era la lógica. Y se dieron cuenta de que, claro, a medida que iba evolucionando la cosa y querían cambiar de modelo y lo que te daba una ventaja competitiva era poder actualizar los modelos y hacer los coches mejores o lo que sea y sacarlos al mercado antes, pues el tiempo y el dinero que requerían todos los cambios era inasumible, ¿vale? Poco a poco que os hagáis una idea, esto es el tipo de cosa que uno se encontraba. Pues tenía un montón de relés, cables, etcétera, en unos armarios de control, ¿vale? Y si ahora decidía que quería cambiar el automatismo, el funcionamiento de las cosas, lo que tenía que hacer era desmontar todo esto, mirar a ver lo que le podía servir, guardarlo por ahí y ahora con otro diseño volver a montar y reciclar lo que se pudiera. Muchas veces al final casi, bueno, porque era muy caro, pero si no acabarías diciendo lo vuelvo a hacer otra vez todo de nuevo, ¿vale? Muchísimo trabajo. Entonces sacaron un concurso y dijeron que a ver quién se inventaba algo. Y entonces, bueno, pues unos tipos que eso es lo que está en él un poco de historia. El nacimiento del PLC, ¿no? Está por aquí, los gabinetes, tal. Entonces empezaron la carrera y se presentaron 4 compañías. Una que se llama Information Instruments, otra que era Digital, que era de ordenadores, los VAX famosos de la época, era, digamos, la segunda del podium detrás de IBM, otros que eran Century Detroit, sitio de los coches, y otra que era Bedford Associates. Pues esta de aquí, de Bedford Associates, que luego se pasó a llamar Modicon, Modular Digital Control, es la que ganó con un proyecto que se llamaba 84, porque habían hecho 84 versiones de la cosa, hasta que llegaron pues a diseñar lo que sería el primer automata programable o el primer programable controller, que luego pasó a llamarse Programmable Logic Controller, ¿vale? Pues estos de Bedford Associates, Modicon, en realidad Modicon luego es Schneider Electric, que es la marca que tienen los automatas que tenemos en la escuela ahora. Por supuesto, desde el año 69 ha evolucionado mucho la cosa. Alan Bradley y otros muchos se han dedicado a desarrollar autómatas. Ahora por ejemplo, para la industria próxima, lo más habitual, está dominado el mercado por fabricante alemán, Siemens. Pero bueno, al final, pues los autómatas, cada uno de ellos tienen sus peculiaridades, pero como se han normalizado los lenguajes y siempre se programan o en lenguaje tipo ensamblador, eso casi nunca, ¿vale? Tipo cableado para controlar máquinas, eso de esquemas tipo electrotécnico, o bien en un lenguaje parecido a BASIC, a un lenguaje de programación de alto nivel para las funciones típicas de comunicación con el alto nivel, o en un lenguaje tipo red de Petri, SFC, para las cosas secuenciales. Pues bueno, con pequeñas variaciones todos tienen esos lenguajes, entonces al final la cosa es con el que uno tiene que trabajar, aprenderse las peculiaridades, ¿vale? Teóricamente tendrían que ser intercambiables, por eso hay una norma, pero al final no lo son, con lo cual pues a veces se toma la decisión, voy a automatizar con Siemens, pues todo el mundo hace cursos de formación de Siemens, el lenguaje de programación no sé cuántos, tal y cual. Que voy a programar con Schneider, pues no sé qué, el Unity, pero esos son un poco los abracadabras, ¿vale? Es decir, las ideas básicas son siempre que yo voy a tener una máquina programable que primero tengo que configurar y una vez que la he configurado y tiene el tamaño y las características deseadas, pues la voy a programar en el lenguaje que corresponda, que muchas veces va a ser el comportamiento lógico secuencial gráficamente con SFCs, las condiciones, la lógica, pues con cosas tipo electrónico o así, funciones lógicas, y si tengo que hacer funciones más de manipular la información para pasarlo a altos niveles, pues con un lenguaje de alto nivel del estilo del BASIC o una cosa por el estilo que se entiende. ¿Vale? Entonces, la disciplina que combina todo esto de la automática con las cosas de informática, porque estoy ahí entre dos mundos, es lo que se llama informática industrial, ¿vale? Es una disciplina pues que está relativamente en auge y que
de los ingenieros, los que están, digamos, más cerca son los electrónicos y automáticos, pero cualquier ingeniero que esté en el mundo industrial se va a encontrar no solo si es más jefe o más de mover papeles, pues con la informática de oficina, digamos, pero si está más cerca del proceso, de alguna manera o de otra, o bien participando o bien dirigiendo, se va a encontrar con esa informática industrial, esa informática un poco específica que está conectada a la planta, ¿vale? Vale, y siguiendo con esto un poco, pues en la práctica, algunos ya lo habréis hecho, otros no todavía, lo que tenéis que hacer es hay un sistema de producción que didáctico de Festo que diseñamos hace unos años y que bueno, se utiliza en muchas asignaturas, en el cual se producen unos productos que son unas placas con 3 cilindros, uno de cada tipo, y bueno, se puede hacer de formas muy flexibles, hay un almacén automatizado, hay un robot que hace cosas, hay dos partes como dos subfábricas, una estación de verificación, si las cosas están bien hechas. Entonces, se puede llegar hasta el nivel completo de automatización de la fábrica, hay buses de campo y eso es lo que hacen los automáticos y electrónicos, pues ahí trabajan hasta los niveles más altos de la automatización, pero ya veis, nosotros estamos haciendo una introducción a los conceptos, pues nos vamos a centrar en una de las estaciones, ¿vale? Como antes cuando hemos empezado la clase, ¿no? Una parte de toda la fábrica, nos vamos a olvidar de cómo vienen las piezas por aquí, cómo se van y qué es lo que hacen después, nos centramos solo en esta parte, en la automatización de esta célula, ¿vale? Esa célula, ya os lo puse, creo que el otro día, no sé si lo puse además en un YouTube que se veía mejor. Bueno, así, este es el YouTube bien. Esta célula lo que hace es que cuando le damos a un botón de marcha, cuando le toca, pues se coge una tapa y se pone en un cilindro correspondiente, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, de nuevo, ¿cómo se hace esto? Hay que sujetarla, hay que sacar la pieza, ¿vale? Es parecido a lo que he puesto del ejemplo, la cogemos y la traemos aquí y la enroscamos, ¿vale? Vamos a ver si consigo que esto me vaya funcionando todo seguido. Entonces, hay que empujar la pieza, sacarla, bajar, cerrar la pinza, subir, desplazarse hasta aquí, bajar, enroscar y volver, ¿veis? Es un proceso muy parecido al que hemos contado de pasar del proceso al diseño. Bueno, pues teóricamente lo que deberíais hacer, los que no hayáis hecho la práctica todavía, es ir con una red de Petri que, bueno, por supuesto, leeros el enunciado, dice todas las señales que hay, los finales de carrera, los cilindros. Hay algunas modificaciones, por ejemplo, son cilindros de simple efecto. Si hacéis la acción baja, si no hacéis acción, con un muelle vuelve, como si fuera con un muelle vuelve, ¿vale? Entonces, mirad esos detalles de cómo tienen que ser las salidas y las entradas y hacer la red de Petri para hacer esta operación. Luego, pues, en la práctica, la estación, en la práctica os enseñarán el entorno de programación. En el entorno de programación, la peculiaridad que tiene es que primero programáis qué ordenador tenéis. Muchas de estas cosas ya estarán hechas, pero os contarán un poco cómo va. Pues uno dice, le voy a poner esta CPU, esta unidad central, y le voy a poner estas unidades de entradas y salidas, que pues esto son 6 entradas, estos son 3 salidas. Esto, o sea, se puede configurar. Uno tiene como un kit así tienes en la línea de producto montones de tarjetas de entrada, salida, etcétera, etcétera, y uno elige las que quiere. Entonces vosotros ya las tenéis elegidas y es simplemente poner en el programa, que ya estará puesto, poner esta unidad central con esta y esta tarjeta de entrada y salida, con lo cual te dice, pues la salida 1 se llama así, la salida 2 se llama así, te lo ha configurado. Y una vez que te lo ha configurado, pues ya puedes hacer el programa. Una vez que has hecho el programa, puedes hacer simulaciones y ver que todo funciona. Y todo funciona, pues coges y controlas la estación y se mueve, ¿vale? Y una cosa que se pide, del estilo de lo que os he dicho antes para mañana, es a ver si se puede hacer algo concurrentemente, ¿vale? Es decir, si habéis visto la peli, pues esto viene aquí, baja, sube y se va para allá y luego baja otra vez, ¿vale? Entonces, como aquí no hay nada, ¿por qué tengo que esperar a que suba para luego moverme para allá? Porque no puedo subir y moverme a la vez. Total, lo que yo quiero es llegar hasta aquí. Ahí sí que quiero llegar arriba porque no chocarme con nada y cuando ya llega hasta ahí, bajar.
¿vale? Lo que no quiero es, por ejemplo, ir por abajo, porque me chocaría. O sea, de alguna manera sí que tengo que subir y desplazarme. Bueno, pues esas dos acciones se pueden hacer concurrentemente. No sé cuál va a acabar primero, parece que lo primero que acabará es de subir, pero no lo presupongáis, porque podría ser que el cilindro que sube sea mucho más lento que el cilindro que desplaza. Con lo cual, lo que tengo que hacer es subir y desplazarme, y cuando ya haya hecho las dos cosas, cuando haya llegado arriba y a la derecha, entonces es cuando bajo, ¿vale? Bueno, pues es una modificación en la que la red de Petri ya no sería secuencial, una cosa detrás de otra, sino que habría cosas concurrentes, ¿vale? Me imagino que si estáis atentos os estará sonando mucho a los carritos, pues porque sí, que se parece a los carritos.